bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Para mí es un honor poder saludar a ese pueblo hermoso, el pueblo de Dios, los llamados por gracia y misericordia. También saludo a nuestras familias, amigos, siempre reconociendo que la bondad de Dios sigue fluyendo todavía en esta tierra. Y por eso le agradecemos a nuestro Dios que ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha dado la salvación, perdón de pecados. Hay una esperanza de gloria en el creyente que estamos esperando con gozo, con ansias, el sonar de la trompeta para ser levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Bendito sea Dios. Miren qué hermoso llamamiento tenemos en Cristo Jesús, que el Señor vendrá por nosotros y estaremos con Él gozándonos, deleitándonos en su divina presencia por toda la eternidad. Bendito sea Jesús. Misión Cristiana de Lima, aquí en Australia, en área de cine, saludando a todos, y para nosotros, como digo, es un gran privilegio, un gran honor poder meditar en la palabra, llevar este consejo divino, y espero que esta palabra sea de buena bendición para su vida, de edificación. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Samuel. Vamos a estar meditando en una porción muy hermosa, muy preciosa, y realmente vemos cómo la mano de Dios siempre ha estado sobre sus siervos, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Aleluya. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Yo creo que para muchos de nosotros esta porción muy familiar, muy conocida. Capítulo 16, primer libro de Samuel, versículos 12 y 13. Leemos todos juntos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar, vamos a pedir para que el Dios nos hable. El Señor deje su palabra, el consejo divino para nuestra vida. Oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias. La bendición que nos concedes de poder meditar en tu palabra, es pedir la intervención del Espíritu Santo para que sea instruyéndonos, enseñándonos. Damos gracias, Señor, pues es un honor, un privilegio poder ir conociendo de lo grande y maravilloso que tú eres. Háblanos, Señor, enséñanos, instrúyenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Bendito sea Jesús, nuestro Señor. Bien, hermanitos y hermanas, aquí hemos visto la intervención de Samuel sobre la vida de David. Pero recuerde que estos siervos, especialmente Samuel, dirigido, guiado por el Señor, es un gran honor poder contemplar cómo la gracia de Dios fluye en aquellos siervos que fueron llamados y el amparo que el Señor les dio a ellos. Entonces podemos también nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tener esas bendiciones, ser guiados, ser amparados por el Señor, estar atento a la voz de Dios, ¿no? Para que la vida nuestra sea una vida de victoria, una vida de triunfo. Con lo que hemos leído, el tema sería: la victoria está segura en el llamado divino. Fíjese bien el tema que vamos a estar acá meditando. La victoria está segura en el llamado divino. Bueno, vamos a ver. Fíjese que la Biblia aquí nos dice que Samuel ungió a David. Y eso de la unción estaremos tocando. Hoy vamos a hablar de David,
Después, el próximo vez vamos a estar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque en Lucas capítulo 4, versículo 18, allí Él habla, dice, por cuanto me ha ungido, o sea, Dios ungió a su Hijo, amado Jesús, para hacer la obra buena en esta tierra. Y también la iglesia, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea que está David, que fue ungido, Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, que también tuvo la unción del Padre a través del Espíritu Santo, y la iglesia también fue ungida por el Señor. Capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, donde dicen las primeras palabras, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. O sea, de que tanto David como Cristo Jesús nuestro Señor y la iglesia tenemos la unción. Ahora, ¿qué es la unción? La unción, así simplemente vamos a decir que es la investidura del poder de Dios. La investidura del poder de Dios. En la investidura que el pueblo tiene, la iglesia tiene, está el amparo divino. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Fíjese que dice que cuando Dios llama a David, porque se ha dado un problema que Saúl ha fallado, no se ha mantenido fiel a Dios, por lo tanto ya ha sido apartado, ha sido desgarrado de su privilegio como rey. Ahora Dios se levanta un siervo, un hombre que conforme a su buena voluntad. Entonces usted sabe la historia de que cómo Samuel quería ungir a uno, a los hermanos de David, y el Señor le decía, no, es que no es este. Entonces pasaron todos y pregunta a Samuel, le dice, ¿y tenés algún otro hijo? Sí, tengo uno que está por allá, el menor, y es un pastor de ovejas, tráigalo. Entonces cuando David llega, inmediatamente le dice estas palabras a David, levántate y úngelo, porque este es. Eso es lo que queremos ver. Fíjese bien, mire bien, hermano. Aquí, en este caso, no se trata de que los hermanos de David querían ser rey. Y yo creo que ni David pensaba que iba a ser rey. Pero cuando Dios pone la mano, fíjese bien, cuando Dios pone la mano sobre una persona y hay un señalamiento divino de parte de la autoridad, de la potestad, de la soberanía de Dios, esa alma, esa vida, no puede quedarse o no puede seguir la misma vida de rutina, la misma vida diaria, porque cuando Dios llama y lo unge, tiene que sentir un cambio, tiene que ver las cosas diferentes. Ya no se ven simplemente las cosas, sino que ahora cuando viene la unción, cuando somos llamados por el Señor, hay dentro de nosotros un poder que nos va dando el amparo. Y lógico que el Espíritu Santo morando en nosotros, porque eso dice la Biblia, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, desde ya tenemos que ir experimentando la victoria del llamamiento que el Señor nos ha dado. En el caso de David, que dice que fue ungido. Y mire lo que dice el versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Lo importante de esto es que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fíjese, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya David ahora ha sido ungido, el Espíritu de Dios está sobre él, por lo tanto,
ya es un instrumento que Dios va a usar. Yo creo firmemente que David tiene que haber experimentado, tiene que haber sentido dentro de su ser algo que nunca lo había tenido. Y es el poder del Espíritu de Dios. La autoridad, la unción que se recibe de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor, para hacer la buena voluntad de Él y que los propósitos de Dios Padre puedan desarrollarse según el propósito de Él, según la voluntad de Él y no según la voluntad humana. Eso es lo hermoso cuando el Espíritu Santo viene sobre David. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo viene sobre David. David es un instrumento que va a ser como llevado, ministrado, amparado, guiado por el Espíritu de Jehová para hacer los propósitos del llamamiento divino. Por eso que si David es un siervo en las manos de Dios, entonces, de hecho, los planes de Dios, lo que Dios ha establecido para bendecir a Israel, se van a cumplir a través de este siervo. Por eso que es hermoso contemplar cómo Dios obra, cómo Dios opera. Dios, el Señor, nunca va a enviar a alguien si no lo prepara, si no lo transforma, si no le da el poder del Espíritu Santo. David no podía hacer la obra de Dios si no hubiera venido el Espíritu de Jehová sobre él. Ahora, pongámonos así para hacer más fácil esto. David es un pastor de ovejas, encargado de cuidar las ovejas del Padre, pero ahora David no se da cuenta de que los ojos de Jehová, los ojos de Dios, el propósito de Dios ya ha estado sobre él. Y fíjese que cuando ahora que ha sido llamado, que ha sido ungido, ahora ya tiene otra responsabilidad. Y ese es el gozo que hay en los siervos de Dios, que si usted ha sido llamado, usted es pastor, líder, predicador de la palabra del Señor, en cierta forma hay una responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Claro, Dios lo cuida, Dios lo guarda, pero nos da a los siervos que el Señor nos ha llamado, nos da la autoridad de poder preservar ese pueblo con la alianza, dirigido siempre, lógico, por el Espíritu Santo, ministrado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted cuando Pablo escribe a Filemón, que Pablo dice que él se goza en ver que los hermanos que están bajo la ministración de Filemón son fortalecidos, son confortados, pero que este siervo estaba, hermano, lleno de fe y hacía la voluntad de aquel que lo había llamado? Entonces, este siervo era como era un instrumento que Dios estaba usando para fortalecer y para guardar y cuidar el pueblo de Dios. Entonces, ahora David deja de ser ya un pastor de ovejas y ahora es como, tiene como una responsabilidad de poder velar por el pueblo de Israel. Aleluya. Porque cuando David es llamado, él ha de haber sentido, ¿no? Fíjese bien, que Dios el Señor es el dueño del pueblo de Israel, porque la historia, ¿no?, que nosotros conocemos acerca de la promesa dada a David, y que le da la promesa a Abraham, que le da la promesa a Abraham, esa misma promesa se le da a Isaac, la misma promesa se le da a Jacob, que le va a dar la tierra y que de ellos va a salir una simiente. Entonces, esa promesa de Dios, esa palabra de Dios, estaba en ellos,
en Abraham, en Isaac y en Jacob. Entonces ahora, fíjese, ahora, Dios es el dueño del pueblo de Israel. Dios es Dios de Israel. Es su pueblo. Lo guarda, lo protege. Entonces, cuando Dios llama a David, tiene que David sentir en su corazón, en su alma, lo que Dios siente. Sí. Por eso es que, hermano, el siervo que sigue llamado por Dios, le vengan pruebas y le vengan luchas y batallas, no creo que hermano, que renuncie. No, ¿por qué? Porque el querer, el sentir de Dios Padre, del Espíritu Santo y del Hijo está en aquellos que hemos sido llamados. Entonces, hermano, o sea, la buena voluntad de Dios Padre, el querer del Señor está en David, y eso lo hace de que él sienta como una necesidad de poder velar por el pueblo de Israel. Le digo por qué. Porque fíjense que dice que en el capítulo 17 se nos narra el gran problema que hay. Usted ya sabe, el gran problema que hay. Está el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Hermano, 40 días en lucha, en línea de batalla. Fíjese, cuando los filisteos se ponen en línea de batalla en Israel, sale un filisteo llamado Goliat, y él está consciente que en Israel no hay un hombre que le pueda hacer afrenta a él, porque él pone sus condiciones. No hay ningún soldado del ejército de Israel, ni mucho menos Saúl, que esté poniendo sus condiciones. No, el filisteo pone las condiciones porque él sabía que no había un hombre a la altura de él, en estatura, un hombre armado. Entonces seguramente este filisteo tenía ya un récord de que nadie lo podía vencer. Entonces el filisteo, él pone las condiciones y él dice, si uno de ustedes me vence, yo soy vencido por uno de ustedes, nosotros vamos a ser sus siervos. Lo dice él. Pero si yo venzo al que me van a dar, ustedes van a ser vuestros siervos. Ustedes los van a servir. Entonces dice que cuando salía el paladín ese, dice que aún Saúl tenía miedo. Y dice, y todo el ejército de Israel tenían temor, tenían miedo al ver al paladín. Y dice que cuando ese hombre salía, entre ellos decían, ¿viste al hombre cómo salió? Entonces dice que se turbaron y tuvieron miedo al ver a este hombre. Lo que hago énfasis es que el paladín, Goliat, se sentía que no había nadie que pudiera pelear o que pudiera hacerle frente a él. Ahora mire, aquí esto es lo hermoso, ¿no? Esto es lo hermoso. De que todo está bajo el control y el dominio de Dios. Todo. Se recuerda que dice que el padre de David le dice, banda, los hermanos de David están allá, son miembros del ejército, y David va porque el padre lo envía, anda a ver cómo están tus hermanos y llévele comida. Entonces dice que llega David allá, y mire, justamente a tiempo, en el preciso momento que David llega, están los dos ejércitos y sale Goliat. David lo vio. En el preciso momento que llega David allí, salió el Goliat, el gigante,
y aquellos hombres, Saúl y el ejército, estaban llenos de miedo. Usted sabe que el miedo debilita, turba. El miedo, la paz se esfuma. El miedo es algo que no ha ido todavía a la batalla y ya está derrotado. Es una actitud negativa. El miedo hace que el hombre pueda decir, pero ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a pelear? Ese hombre está armado. Entonces va debilitándose. ¿Recuerda usted de aquellos cuando aquel siervo envió a ver la tierra de Canaán? Entonces y cuando dieron el reporte decían, nosotros vimos que ahí esa tierra se traga a los hombres y vimos gigantes y nosotros nos parecimos como langostas. Entonces ve usted el miedo lo que hace como que se desvaloriza el valor de la persona. Decían ellos, no vamos a poder contra ellos. Esa es la otra oportunidad, la otra que se da cuando, recuerda, el ejército sirio había sitiado la ciudad y estaba ahí Eliseo con su sirviente, y se levantó el sirviente y vio el ejército sirio rodeando ahí la ciudad para que habían llegado a traer a Eliseo, y dijo, ¡ay, Padre mío! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces dice Eliseo, no tengas miedo. Eso es el siervo de Dios que tiene el amparo divino. Le van a venir batallas, se van a levantar gigantes, se van a levantar problemas, pero como hay la unción del alto y el amparo divino, la victoria es segura. La victoria es segura en Cristo Jesús. Aquí en el caso de David llega y mira ahí al paladín, ve al gigante que sale, ¿verdad?, bien armado, y mire lo que dice, mire lo que hace David. Cuando David ve aquello, él hace un balance, y eso es lo hermoso, hermano, pueblo de Dios. David hace un balance, y fíjese, mira al ejército de Israel, que es el ejército del Dios viviente, y mira al otro ejército, a los filisteos y al paladín, y él dice, ¿y quién es ese? ¿O quién es este incircunciso que está provocando el ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? David no puede soportar, no tolera que un incircunciso esté provocando el pueblo de Dios, el ejército de Dios, el pueblo de Israel. David no podía soportar eso porque David tenía la unción, tenía el poder, tenía el amparo divino, el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Por lo tanto, él ya tenía la victoria. Él sabía que su Dios, que su Señor no le iba a fallar. Esa es la unción que está en el pueblo de Dios, que estuvo en Cristo Jesús, que está en nosotros hoy en día, que estuvo en David. El poder del Espíritu Santo hace que nosotros en la batalla desde ya estamos en victoria. Eso es lo que dijo David. Claro, hermano, claro, David ya era un hombre especial en este caso, por gracia y misericordia. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Había un señalamiento divino, había sido llamado, había sido apartado. Por eso es que Jehová le dice a Samuel, levántate, porque a este he llamado, a este he escogido para que sea mi instrumento, para que lleve las buenas nuevas, para que sea él el que yo voy a usar para bendecir a mi pueblo. O sea, primero lo ungió. Porque si David va allá,
sin la unción de lo alto, sin el poder del Espíritu, sin el Espíritu de Jehová, David hubiera estado quizás en el mismo nivel del ejército, hubiera temblado, hubiera tenido miedo cuando salía aquel varón. La diferencia, hermano, hermana, está que David ya era el ungido de Dios. La diferencia hoy en día está que usted, el pueblo de Dios, estamos ungidos por el Señor. Bendito sea Jesús. Vamos a estar tocando más adelante la iglesia. ¿Qué hace la unción en la iglesia? Aquí David dice, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es este? Y dice David, ¿qué le darán a aquel que venza a ese incircunciso? ¿Usted sabe qué quiere decir? Un incircunciso es que está fuera de la cobertura de Dios. Oiga bien, un incircunciso es que está fuera de la cobertura de Dios, que está fuera de los pactos de Dios. Por eso que viene la circuncisión, para que aquel pueblo era circuncidado para estar bajo la protección divina. Entonces David dice, ¿quién es este circunciso? Yo iré. Y va donde el rey dice que el rey Saúl con ejército, el pueblo de Israel estaban llenos de miedo. Y va el muchacho, lo vieron como un muchacho. Va el muchacho y habla con el rey Saúl, yo iré por vosotros. Eso es, mire lo que hace la unción. Miren lo que hace la unción. Y que, hermano, el ungido de Dios no tiene temor. Pueden venir las fuerzas de las tinieblas, puede levantarse lo que sea contra el pueblo de Dios, pero como la cobertura del poder del Espíritu Santo está sobre su iglesia, está sobre su siervo, la victoria siempre será. ¿Recuerda usted cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, a la ungida de Dios, Cristo Jesús sale y se le pone en medio del camino a Damasco que iba Saulo, y el Señor Jesucristo sale al encuentro y lo aparta y lo llama para un llamamiento divino? ¿Por qué? Porque Saulo iba persiguiendo a la iglesia para darle muerte, para castigarlos. ¿Quién puede contra el ungido de Dios si tiene la unción de Dios? Eso es lo que David sintió. David sintió en su ser que no era posible. Eso era la unción. Por eso la investidura del poder de Dios. O sea, cuando uno habla de la investidura del poder de Dios, en esa investidura está la buena voluntad, el querer de Dios en la vida de aquel que es ungido. Porque Dios, el Señor, hermano, no lo ungió a usted o a David, no lo ungió para ser derrotado. La unción no es para tener una vida de derrota, o tener o cuando viene el problema salir corriendo. Entonces no hay unción. Entonces no hay llamado divino, no hay amparo divino. Lastimosamente usted se da cuenta a veces salen noticias que dice el pastor se ahorcó y se mató porque la iglesia no le ayudó, porque los hermanos eran malos, los hermanos yo creo, es mi opinión es que si usted es llamado por Dios, establecido por Dios, por el Señor lo sostendrá, le dará a usted lo diseña para que usted seamos un instrumento en las manos de Dios, y los propósitos de Dios se cumplen. Ahora, si yo o usted decidió, usted solo levantó la mano y sí, mire, yo voy a ser un siervo de Dios y voy a levantar una obra, en el primer bombazo sale corriendo. Pero cuando Dios llama, no. Cuando Dios llama, no. Que vienen dolores de cabeza, sí, pero eso es lo bueno.
Eso es lo bueno, ¿sí? Recuerda que Elías, gran siervo de Dios, Moisés, gran siervo de Dios, y Moisés arrancaba la cabeza y dice, este pueblo tan rebelde que es, ustedes tan necios que son, duros de servir, yo no aguanto. Pero ahí estaba el Moisés, no desistió, no, hermano, ahí es firme, porque ese apartado por el Señor, el apóstol Pablo, apartado de Dios por Cristo Jesús para que fuera predicar el evangelio a los gentiles, y no solo a los gentiles, también a los judíos, a los israelitas. Entonces, hermano, esa es la bendición que se tiene cuando se ha sido llamado por el Señor. Entonces David llega, justamente como le digo, llega cuando sale el bravucón. Y David dice, ¿quién es este? A mí me gusta esa expresión. Porque David, fíjese que mire cómo es la unción, mire cómo es el amparo divino. Mire. El ejército, los soldados y Saúl miraban a Goliat hacia arriba. Uy, qué grandote, uy, qué animalote, uy, qué hombre, lo viste, ¿cómo? Y David no, David lo mira así hacia abajo. ¿Y quién es este? Es que la unción nos saca del nivel terrenal. La unción divina lo aparta y lo levanta a una dimensión espiritual. Entonces David no mira al gigante hacia arriba. David mira a Goliat de arriba para abajo. Le dice, ¿quién es este? Un muchachito, un joven, porque Saúl le dice, y que tú no puedes ir a pelear con ese. Si ese es un hombre que tiene ya esa adiestrada en la guerra, tiene experiencia, y mira, tamaño animalón. Y David dice, no. Y David viene y dice, no. O sea, la unción, el Espíritu de Jehová está sobre él. Entonces él dice, no. Ellos dicen, allá donde andaba pastoreando las ovejas, me venía un león, se venía un oso, se llevaba una oveja, y yo me iba detrás de él, y los agarraba y los mataba, y le quitaba las ovejas, y salvaba mis ovejas. Así como Dios me libró del oso y del león, así Jehová me librará de este hombre, de este incircunciso que no tiene pacto con Dios, no tiene cobertura de Dios. Yo iré. Qué lindo, hermano. Yo iré. Nadie quería ir. Entonces uno se pregunta, a veces yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿y qué hacía Saúl allí, pues? ¿Por qué de una vez se entregaron? Hay 40 días, hermano, 40 días. 40 días siendo David es provocado, pero siendo burlado. Imaginen que salga ese hombre y le diga, vaya, denme uno. Así decía, denme uno. Porque uno salía de los filisteos y dice, denme uno, que pelee contra mí. Y recuerde que el rey Saúl no era pequeño. Se dice que cuando Samuel lo ungió como rey de Israel, Saúl salía a otro nivel, era más alto. Y ahora Saúl tiene miedo, quiere más grandote el otro. Pero ese es el punto que quiero que nosotros veamos. El Espíritu de Jehová sobre David hace la diferencia. El conocimiento que tiene David de su Dios, de su Señor. Porque él dice, así como Jehová Dios me ha librado. Porque, hermano, cuando David dice eso, y hay bastante, implica muchas cosas. David sabía que la vida de él dependía de Dios. Que él era un israelita. Y que su Dios era Jehová, el Dios
de Abraham, de Isaac, de Jacob y de su padre. Fíjese que hermoso esto. Entonces, Él me librará de este circunciso. Yo iré. Entonces, usted sabe que vino Saúl y le puso las armaduras, ¿no? Lo que necesitaba. Y David no lo pudo hacer. No, dice, yo iré en el nombre de Jehová. Esa es la unción. Yo iré en el nombre de Jehová. Y fíjense que dice que va... la palabra que dice David, no desmaye, le dijo a Saúl, no desmaye, nadie que desmaye. Porque saber qué cara tenían estos, ya derrotados, llenos de miedo. Pero David dice, no, yo iré. David confía en Jehová su Dios, porque capítulo 17, versículo 37, el primer libro de Samuel, dice, Jehová me librará. Y le dice, fíjense que lo que le dice Saúl a David, añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Fácil para David decir eso, pero Jehová que no estaba con él. Fíjese que es realmente un poco controversial esto, ¿no? Un poco controversial, pero la victoria es cuando Dios llama, cuando Dios aparta, cuando Dios agarra una vida y lo hace instrumento para el servicio de Él. Entonces David sabe que al ir a la batalla contra el filisteo, él ya tiene la victoria. Y dice David, fíjate que dice David en el versículo 46, dice, Jehová te entregará en mi mano, yo te venceré. Todavía no se ha ido al frente todavía a él, pero él ya va. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Eso es, hermano, cuando se tiene confianza en el Señor. Y el capítulo 51 dice, y venció David. Ustedes saben que le cortó la cabeza a Goliat. Y dice, cuando aquellos, los filisteos, vieron que su paladín había muerto, huyeron. Mira la diferencia que hay. Los filisteos confiaban en un hombre, en Goliat. David confió en su Dios. Y por eso fue la victoria. Entonces, cuando estos hombres, los filisteos, vieron a su paladín muerto, la esperanza se fueron, la victoria se fue, el triunfo de ellos se fue. Ahora, y dice que cuando vieron que los filisteos salieron huyendo, entonces sí, vamos nosotros, dijo el ejército de Israel. Ya estaba la cosa más fácil. Pero había un varón ungido por Dios, llamado por Dios, que le hizo frente a las cosas. Amado hermano, posiblemente siervo de Dios, sierva, seguramente en su hogar usted es el encargado, tienen problemas en la familia, hay gigantes que lo están dándole batalla. Jehová es el Dios y Señor que puede ayudar. Cristo Jesús es el vencedor. El Espíritu Santo está en nosotros, lo que dice primera de Juan, que tenemos la unción de lo alto. Y fuimos ungidos, la unción, decía al principio, que la unción es la investidura del poder de Dios sobre nosotros, en Cristo Jesús. Por eso que no hay problema que no se pueda resolver. Bendito sea mi Dios,
mi Señor. Próxima vez vamos a estar hablando acerca de la unción que hubo en Cristo Jesús. Bendito sea Jesús. Gracias al Señor. Bendiciones a todos, hermanos, y confiando en el Señor que seguiremos adelante firmes hasta que Él venga, porque somos sostenidos, guiados por el poder del Espíritu de Dios. Amado hermano, amigos, familias, esta meditación lo hicimos pensando en usted. Pensando en usted. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios pensó en nosotros, por eso que envió a su Hijo. Entonces, el querer de nosotros es el querer de Cristo, que usted sea salvo y que venga a los pies de Cristo, que reconozca que Jesús es el Señor y pueda tener vida eterna y así estar con Él por toda la eternidad. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Cristo viene pronto. Firmes en el Señor. Amén. Amén.